A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva y bueno, hoy queremos hacer el análisis concienzudo, ojalá que despolitizado y también tratando de dejar la ideología aparte. Es un problema endémico, es un problema quizás similar o peor a la misma peste del coronavirus, ¿verdad? Es el tema de la violencia y la criminalidad, pero nuestro país tiene algunas características muy particulares, ¿verdad? Es el señalamiento que se hace que aquí se suben y se bajan los homicidios cuando grupos de influencia sobre las maras así lo deciden. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierta es esa hipótesis? ¿Qué tan cierto es este escenario? Bueno, muchos advierten que sí, es cierto cuando ven las negociaciones que políticos, y que han quedado al descubierto con videos, políticos han sostenido con grupos criminales o sostuvieron con grupos criminales para encontrar el beneplácito de ellos y que votaran en las pasadas elecciones por estos partidos políticos. Estamos hablando de los dos principales partidos políticos, Arena y el FMLN. Hoy hay una nueva crisis emanada de una oleada de homicidios, de asesinatos, que bueno, solo tienen una explicación, y es que se están ejecutando por parte de grupos criminales de pandillas. ¿Por qué es que se están ejecutando? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Y si esto en realidad tiene un interés político, un interés mezquino, ¿verdad? Porque al final, a quien se afecta, por supuesto, es al pueblo salvadoreño, al laborioso pueblo salvadoreño. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, estamos aquí de regreso y listos, ¿verdad?, para poder encaminarnos al trabajo que nos compete. Recuerde que la cuarentena es obligatoria y vaya preparándose porque se va a extender por 15 días más. Así lo decidió ayer la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos por 15 días más de cuarentena. Vaya armándose de paciencia, ¿verdad? Vaya, por supuesto, teniendo actitudes positivas, porque falta, ¿verdad?, hasta el 16 de mayo. Sí. Ahí estaban sacando un castor, ¿verdad?, en los grupos de WhatsApp, ¿sabes? Un castor que está, el castor, que ya está desesperado el castor que lo tienen encerrado, ¿verdad? Y que la gente, ¿verdad?, como no tiene nada que hacer, pues son más ingeniosos, digo yo. Pero bueno, no hay que armarse de paciencia. La cuarentena es obligatoria y debe usted de respetarla. Es la única vacuna que tiene usted para poder tener certeza de que va a estar protegido usted y su familia, ¿verdad? Y como siempre he insistido, si sale, pues tiene que hacerlo aplicando las verdaderas medidas de bioseguridad. Bueno, esta mañana doy la más cordial de las bienvenidas a Luis Contreras, experto en temas de seguridad y consultor
analista político también. Bienvenido, Luis. Buenos días, Natán, un gusto estar nuevamente, pero lamentable a la vez platicando de un tema sensible en medio de una pandemia para el país que no es nada grato. Eso es lo delicado del Sí. asunto, realmente que en medio de lo que está aconteciendo, pues también se estén dando estos derramamientos de sangre, Sí, ¿verdad? Increíble. probablemente. Bueno, con nosotros esta mañana también vamos a profundizar en el debate de los temas que hemos planteado el coronel Jorge González Segura, ¿verdad? Él en calidad de retiro, abogado también en el libre ejercicio de la profesión. Bienvenido, coronel. Bueno, buenos días, y sea siempre mis primeras palabras para darle gracias a Dios por el don de la vida, y en ese orden pues agradecido contigo con este programa. Y hoy pues me permito saludar al buen amigo Luis Contreras, Un gusto que estos estar temas realmente no solamente nos sorprenden, realmente es lamentable, ¿verdad? En la situación que estamos viviendo. Y hoy lo voy a decir al revés, ¿verdad? De la parte local, regional y mundial, Sí. ya que esto pues, como se ha dicho, es una pandemia y pues está afectando a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí tenemos algunas aristas que podemos abordar y sobre todo también para ir viendo por qué es el comportamiento y sobre todo también, ¿verdad?, dónde están las fallas que se pueden dar en esta situación planteada. Así que buenos días y esperamos pues que esta teleaudiencia que tiene tu bello programa, ¿verdad?, en Foro TVM, y lo decimos, las cosas como son. Muy bien, vamos a revisar rápidamente las cifras del COVID-19 en el país y lo hacemos, por supuesto, con la fuente oficial, la fuente gubernamental. Situación nacional del COVID, 345 casos confirmados, 240 casos activos, 8 fallecidos, casos recuperados 97. Bueno, en realidad creo que es una cifra bastante pequeña a la proyección que se había planteado de parte del mismo presidente de la República y seguimos teniendo como el epicentro del contagio el San Salvador, ¿verdad? Porque San Salvador es el que presenta el mayor número. Mira, 37 casos en San Salvador, 18 en Soyapango, 10 en Ilopango. Y digo, tiene relación esto, por supuesto, con la densidad poblacional. 37 casos en San Salvador, Soyapango 18, Ilopango 10. O sea, una cantidad importante de casos que están registrando en el municipio de San Salvador. Municipio de San Salvador, es el municipio de San Salvador, para que quede bastante claro. Y bueno, esto es importante destacarlo, ¿verdad? Que 15 días más se va a prorrogar la cuarentena domiciliar obligatoria y pues lo que no se entiende, lo que no se comprende, lo que cuesta trabajo analizar es que en medio de una crisis tan delicada como es la pandemia por el coronavirus, estemos las autoridades y el pueblo salvadoreño, ¿verdad?, enfrentando el terror de el derramamiento de sangre, de los asesinatos. Y el gobierno, por supuesto, tener que enfrentar también esta situación que, digo, ya suficiente trabajo tienen como para poder estar en esta situación de desesperanza, más desesperanza, ¿verdad?, más tragedia. Qué delicado, digo yo. Presidente de la República publicó hace 4 horas: vamos a parar los homicidios, se los prometo. No sería la primera vez que lo logramos, con todos, señores PNC y Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, que vamos a abrir el teléfono temprano, ¿verdad? El 2263-2608. Y recuerde también en Noticieros TVM, Televisión Migueleña, para que pueda seguir la transmisión en Facebook Live. Bueno, haciendo cuentas, Luis y Coronel, haciendo cuentas, realmente la situación es bien delicada, es bastante delicada. Sí. Si no me falla la memoria, son 59 muertes violentas. Desde el fin de semana. Desde el viernes. Solo anoche se contabilizaban ya, ¿cuántas? 17. 17. Más o menos 17. Qué delicado, qué tragedia, qué
doble victimización del pueblo salvadoreño. Pero bueno, Prácticamente ha triplificado, ¿verdad? Las mismas muertes por el mismo COVID. Sí, exactamente, sí. tiene usted razón. Sí. ¿Cuál es el análisis inicial que haces? Vamos a ir un poquito despacito, Luis, porque queremos llegar hasta el tema político, Ok. porque aparentemente la raíz de este problema es político. Es político, porque mucho se ha hablado de que en este país se suben y se bajan los homicidios cuando sectores que influencian a los grupos de maras así lo requieren, así lo deciden. Sí. ¿Cuál es tu planteamiento? Sí, quizás mi lectura iría más en el aspecto de seguridad ciudadana con respecto a objetivamente el plan control territorial en su momento brindó unos resultados bastante certeros y óptimos. En 7, 8 meses los homicidios bajaron considerablemente. Históricamente en el pasado nunca se había llegado a un nivel tan bueno en ese aspecto, pues inclusive en marzo se tuvo un 2.2 de asesinatos diarios y desde mi lectura podría darse el caso, esta es una tesis que he estado manejando, que el plan control territorial logró despojar a las maras y pandillas de muchas zonas que ellos controlaban en su momento. Indudablemente no ha sido en todas las zonas. El Salvador todavía posee zonas que estas estructuras criminales controlan. Sin embargo, el plan control territorial había arrebatado muchas de estas zonas. Lamentablemente, con la pandemia del COVID-19, esa dirección que se llevaba en seguridad pública se frenó un poco porque tanto la policía como la FAES los hemos visto en primera fila con los médicos, inclusive colaborando con las medidas de contención del COVID-19. Esto han buscado aprovecharlo estas estructuras criminales, es decir, esta situación de que la policía, la Fuerza Armada esté colaborando con el COVID-19, quieras o no, son turnos extenuantes, no es sencillo para estas personas trabajar en seguridad pública en este momento, combinar esa doble situación que se tiene ahora con la inseguridad y es un pulso, una medición de fuerza para volver a robustecer su músculo criminal. Sabemos cómo las empresas han cerrado operaciones, la gran mayoría, eso que oxigena a las estructuras criminales, a las maras, que es la extorsión que antes de la pandemia inclusive no había disminuido tan considerablemente como la violencia homicida. Podemos ver que es la necesidad que tienen nuevamente recobrar la parte económica y ver que tanto pueden volver a recobrar también las zonas que han perdido debido al plan control territorial. Y tristemente vemos una violencia instrumental ya planificada. Sabemos cómo las estructuras criminales tienen todavía una logística interna, una jerarquización, una comunicación en la cual se han detectado inclusive huilas en centros penales y vemos cómo ha sido un esfuerzo articulado de parte del gobierno central en atacarlo de diferentes formas, tanto la persecución, la respuesta inmediata que el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, brindó a las fuerzas policiales, así como el ministro Monroy en la Fuerza Armada, y vemos las primeras capturas que se han dado. Fueron en cuestión de horas y eso es muy bueno, pero otro aspecto importante también destacar lo que se está haciendo en centros penales. Esto me gustaría analizarlo también más detenidamente porque podría darse un efecto negativo, por eso es importante que inteligencia penitenciaria y la policía le pongan mucha atención a esto, porque esa mezcla que se está haciendo entre estas estructuras criminales de bandos contrarios, o podría darse que se debilita, lo vuelve más endeble en cuanto a la fuerza criminal que ahora poseen, o se terminan fusionando como pasó en el 2015. Hay que irnos un poco a la parte histórica, como después de la tregua, la fatídica tregua que el FMLN fraguó con las estructuras criminales, cuando esta ya no tuvo razón de ser y se acabó la parte del aspecto económico, tanto la MS-13 y la pandilla 18 en su momento se fusionaron en el 2015 para atacar a elementos policiales y elementos militares. Por eso es importante que al verse acorralados, acantonados en centros penales y no tener comunicación alguna, podrían optar inclusive por este tipo de situaciones. Vale, pero entonces tu hipótesis es de que esto no tiene nada que ver con poderes fácticos que pudieran estar manipulando las pandillas para poder subir y bajar, porque estás diciendo de que esto podría ser el resultado de una reacción ante las drásticas medidas implementadas por el gobierno para poder contenerlos. Sí, importante. Y neutralizarlos. Ajá, importante, Natán. La primera fase del plan control territorial vimos cómo el despliegue táctico, operativo, policial y militar, que es el primer nivel de fuerza, la presencia policial en zonas focalizadas específicas, que no se hace azarosamente, sino que a través de perfiles geográficos del crimen,
las autoridades de seguridad pública identificaron estas zonas y las sitiaron con elementos policiales y militares. Eso creó un disuasivo del delito, es decir, hizo que se fuera desplazando y muchos criminales no encontraran dónde fluctuar, dónde tener una operatividad criminal fértil para ellos. Pues desde mi óptica ya más de seguridad pública o seguridad ciudadana tiene que ver con respecto a ello. Ya lo que tú mencionas, la parte política, siento que hay que, me aventuraría mucho pues y no podría dar una respuesta concreta porque tendría que ser... No, es una conjetura. lo que pasa, Luis, es que vos sabés que aquí siempre se ha hablado de que los homicidios suben y bajan cuando los dos sectores quieren. No, yo entiendo eso. Lo que a mí me preocupa, Natán, y yo creo que el coronel tal vez estará de acuerdo con respecto a eso, me dé su opinión, y que yo inclusive en redes sociales lo planteé ayer, que en nuestro país no es el gobierno, es nuestro país. No solamente está luchando para contener el COVID-19, está luchando para detener a las pandillas, está luchando con la gente que apoya a las pandillas. No me refiero a gente que tal vez que lo financia, no estoy seguro de eso, pero gente que los apoya haciendo un lobby a favor de ellos, organismos supranacionales que también defienden a criminales. Es decir, se han aglutinado estos diferentes actores en un frente común. Vemos cómo este señor Vivanco de Human Rights está atacando constantemente al gobierno central. Es que realmente es increíble cómo gente que también ataca al gobierno central debido a las medidas de contención del COVID-19, hoy se ha puesto de lado también de los criminales que les están violando sus derechos por las declaraciones que dio el presidente Bukele del uso de la fuerza. Es que eso no es nuevo para nadie. Todos sabemos que la Policía Nacional Civil posee un protocolo de actuación de uso de la fuerza y es de forma proporcional y diferenciado. Y legítima además. Exacto. Y legítima, o sea, porque hay sectores y ya está contemplado en la ley. Sí, pero es que el problema es que hay sectores aquí que ponen el grito en el cielo cuando el presidente les dice a los policías y los militares que vayan con todos. Si los pandilleros no los van a esperar con algodones de es que de ese azúcar, es el punto, Natán. Pero estamos en una situación extraordinaria y lo queremos arreglar con medidas ordinarias. Exacto, Eso es completamente ese es imposible. el tema. O sea, si hay un derramamiento de sangre, lo mínimo que se puede esperar es que se ordene también el uso de una respuesta similar o más grande para para poder contenerlo. Entonces muchos han querido hacer, porque digo, es bien complicado, ¿verdad? No sé hasta dónde se le tiene que respetar los derechos humanos a una persona, a un ser humano que no respeta a la sociedad o que no respeta a la vida de los demás y que se cree dueño de la vida de los demás y se la quita. A ver, coronel. Mira, como esta situación no solamente es apremiante, sino que también es un poco difícil, voy a tratar de verlo en las tres líneas que a mí me gusta verlo. La primera es que en este momento, a mi criterio, y lo digo de forma enfática, la parte política no tiene nada que ver con esto. Y aquí voy por qué. Sin embargo, la segunda línea que quiero ocupar, y voy a decirlo con este refrán, zapatero a tu zapato. ¿Cómo así? Hemos visto, ¿verdad? Y por pura, lo voy a decir aquí, mala suerte para el señor alcalde de San Salvador, quien a mi criterio algunas veces quiere agraciarse, ¿verdad? Con el señor presidente, dice anoche de que una de las cosas por las que él va a levantar, ¿verdad?, la cuarentena, la medida sanitaria que implementó el cordón sanitario, sí, es porque van a quitar, dice, a la policía y a los soldados. Ahí está la segunda línea mía, es decir, que miren, si que nosotros aprendiéramos un poquito, ¿verdad?, no solamente de la experiencia que tenemos los viejos soldados, porque esa es la tercera línea que va a tocar adelante, pero refiriéndome a la segunda, que es la más extensa, y para no hacerlo tan difícil, porque realmente hay mucha gente que hay que crearle opinión, es el hecho que al haber cerrado muchas de las cuadras que justamente comenzaban en la 25, ¿verdad?, de Avenida Sur, se hubieran hecho con cualquier tipo de medidas. Miren, entre ellas poner burros, ¿verdad?, porque bien dicen que muchos animales salieron a las calles, y aquí en El Salvador, pues los que más abundaron fueron burros en las calles, ¿verdad? Y lo digo de forma real. A lo que voy es de que, no, sin embargo, ahí vimos nosotros cantidad de soldados con policías mal empleados. Entonces, para mí, y este es el tercer punto que voy a tocar, y yo siempre lo creí, y hoy que esta me lo permites, lo voy a decir, porque igual, ¿no?, a veces uno se encuentra en la calle y la gente dice y lo critica.
Yo siempre creí de que hoy que estábamos en la cuarentena, tanto, óigase bien, la inteligencia en los 3 niveles, ¿verdad? Desde el OIE, después partiendo por la inteligencia militar y la inteligencia policial, hubieran estado no solamente ubicando, sino que tener de dónde a dónde se estaba desplazando precisamente ese delincuente terrorista, ¿verdad? Como ya está tipificado en la ley. Y en la ley dice de que la fuerza letal debe hacerse uso. En ese sentido, ¿verdad? Yo sí creo de que la policía, perdone, se durmió en el sueño de los justos, ¿verdad? No tanto el ejército, porque no es responsabilidad del ejército. Lo que pasa, coronel, es que yo no sé, y ahí no puedes ayudar tú, y quién estaba pensando que se iba a venir una oleada de asesinatos. Es que a eso voy yo, que ese es mi tercer todo el punto mundo tocar. está encerrado en su casa. No, al contrario, o sea, es que tú no puedes, y ese, como digo, tiene que estar pendiente de lo que tenemos experiencia. Imagínese usted que el músculo de la Fuerza Armada y la policía estaba enfocado en el tema de no, y no es cierto, Natán, yo te lo puedo decir. En el tema de la pandemia, pues. Ese músculo, eso es lo que creemos o nos hacen creer, Natán. Y por eso empecé yo diciendo de que la forma de haber cubierto, ¿verdad? Todas esas vías de acceso que estaban. Voy a poner ejemplo, la mayoría conocemos a San Salvador, ¿verdad? La famosa calle conocida como la Gerardo Barrios, ¿verdad? Que termina justamente en el mercado Cuscatlán. Ese lugar lo hubiéramos cerrado nosotros hasta con láminas, son tan sencillo como eso. O lo hubiéramos cerrado con barriles. Pero no, si ustedes, los que pasamos por ahí vimos no menos de 10 policías y no menos de 8 soldados. Esa gente estaba, perdonen, ¿verdad?, de más. Pero eso no solamente es la crítica. El punto mío es de que aquí viene. Ustedes saben, y hoy lo voy a decir por bendición de las cosas que hicimos en el ejército. La inteligencia nunca duerme. Perdonen, que porque estábamos en cuarentena, perdonen, hombre. Entonces aquí está lo que quiero decir yo y señalar este día, ¿verdad? No dormimos en el sueño de los justos. Y aquí está la respuesta, como bien decía Luis, ¿verdad? Y aquí yo pues no solamente lo apoyo, no que estoy completamente de acuerdo. Dice el señor presidente, actúen. Sí, en cuestión de menos de 3 horas habían capturado Cabecilla. Quiere decir que los tenemos mapeados. Pero no fuimos capaces de prever lo que estaba pasando. Y ahí viene para usted, señor director de penales ad honorem, ¿verdad? Señor Osiris Luna, perdone, haga lo que haga, no lo va a detener. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque este problema, mire, aquí tengo este librito que precisamente se llama Libro de Historia de los Grupos llamados Maras. Yo vieron gente que escribieron sobre esto. Y en este sentido lo escribió el señor Carlos Humberto Carías Escobar. ¿Pero por qué lo quiero rescatar? Porque las medidas de atacarlo, las medidas de hacerlo, es precisamente a la opinión de que no nos podemos dormir en los laureles. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los encierre hoy de forma junta, lejos de crear una cosa positiva, se nos va a revertir. Así que también, porque con usted compartir varias veces, hágase asesorar por gente que sepa. Y no tenga temor de mandar a llamarlos, hombre. Pero tenga ese cúmulo de conocimiento de mucha gente en estos temas. Pero vuelvo, insisto, entonces, ¿ustedes creen que esto no tiene nada que ver de influencia en lo personal? Yo empecé diciendo, o de otros poderes? No tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver, y estoy completamente de acuerdo con Luis, es de que ellos, el concepto de dinero, sobre la base de la extorsión, ya estaba limitado. Por lo tanto, tienen que buscar esa parte económica de cómo hacerla llegar. Y en ese sentido, ellos también, y vuelvo a decirlo, y lo vemos pues hasta en las enfermedades, los vamos haciendo resistentes, pero la enfermedad sigue siendo y hasta que nos supera. En conclusión, este mal endémico, como lo es, ¿verdad?, las maras, está viendo cómo lo va a hacer. Y esto sí, de luto a nuestro país, no es nada agradable tener 59 muertos producto de estos malos hijos del país. Luis, así que ¿tú compartís los conceptos del coronel? Algo que me gustaría retomar, que él mencionó, y también yo lo planteé tal vez de una forma diferente, en cuanto que estas estructuras criminales han buscado aprovechar las actividades que tanto la policía y la Fuerza Armada están teniendo el presidente lo dijo, de que el presidente de la República dijo de que aprovechando de que estaban un poquito atendiendo la crisis por el coronavirus, es que habían aprovechado los grupos criminales para recrudecer su accionar. Quizás la opción y un poco más idónea hubiera sido tal vez para prever esta situación, o hoy que ya pasó, podría darse este caso, tratar de descentralizar un poco
en cuestión de los gobiernos locales y apoyarse en ellos. Por ejemplo, los agentes del CAN de cada ciudad que se encarguen de los cordones sanitarios en conjunto con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo han hecho una medición de fuerza de estas estructuras criminales, es decir, que todavía tienen cierta inteligencia, cierta logística, cierto armamento en zonas específicas, como bien lo dice el coronel, la combinación de la inteligencia militar, policial, de forma oportuna, ha dado con estas personas, con varias de ellas. El ministro Rogelio Rivas ha presentado las detenciones, al igual que el fiscal general de la República, y eso es muy bueno. Ahora habría que ver algo que mencionó el presidente Bukele el día de ayer, si no me equivoco, en Twitter, que no le compete solamente a la persecución del delito. Dice, la parte de judicialización también es imprescindible. ¿Por qué? Porque muchas personas fácilmente a veces salen libres. ¿Por qué? También no hay robustez de la prueba. Y usted, que es abogado, nos puede apoyar en ese aspecto, coronel, porque ese es algo que no se ha articulado, inclusive no es de hoy, sino que desde el pasado, esa coordinación muy bien sistematizada que tiene que existir entre persecución del delito, la parte de judicialización y muy bien también, como usted lo mencionaba, la parte de reinserción. Aquí en nuestro país, a nivel latinoamericano, son pocas las prisiones que trabajan eso. Solamente en Uruguay comenzó un proyecto en el 2004, en Montevideo, donde tratan de imitar al centro penitenciario de Halden de Noruega, que es un modelo a seguir a nivel mundial, pero estamos hablando de países nórdicos, en este caso Noruega, que básicamente es un modelo que si se buscara replicar acá, les apuesto que muchas personas estarían en contra porque se está beneficiando con educación, con... Pero esto es interesante. Eso es lo que se debería de hacer. Exactamente, sí. Y a eso es lo que yo me refería en el tercer línea, que yo lo veo, en el sentido de que hay que hacerse asesorar. ¿Y por qué? Porque este mal, bueno, lo voy a comparar, pues, ¿verdad? Si ya la cuestión de las maras y las pandillas es casi una pandemia. Miren, si, perdonen, prácticamente de la Mara MS fueron los que estaban, óigase bien, perfilados para hacer en Francia, ¿verdad?, el inicio de las pandillas. Sí. Fueron de la MS, y entre ellos, perdone, eran unos cabecillas salvadoreños. Bueno, pero no vamos a decir de que solamente para cosas malas, ¿verdad? Por supuesto que no. El punto es rescatarlo. Ese ejemplo que está poniendo ahorita el buen amigo Luis Contreras es lo que debemos de hacer. Y yo creo que es parte de la enseñanza de lo que nos va a dejar justamente este concepto del problema del COVID con respecto a la cuarentena, pero sobre todo el punto que yo lo digo en mi segunda línea, zapatero a tu zapato. Yo en lo personal he visto ahora en esos cordones de sanitarios a la autoridad que también se sobrepasa en la autoridad. Y lo digo con tanta entereza porque me ha tocado ir por mis negocios a esos lugares. Miren, lo cortés no quita lo valiente. Y después de eso, en lo personal, y ahí viene otra crítica para el mismo señor alcalde de San Salvador, cuando inició hace exactamente ya 10 días su cordón sanitario, él se presentó con toda la autoridad, menos ni siquiera con el ministro de Salud, que ya se le criticó, o mucho menos con el personal de salud para ver los objetivos que se perseguían de acuerdo a ese cordón sanitario. Todo lo contrario, siempre fue demostración de fuerza. Y demostración de fuerza acompañado, miren, ¿de quién? ¿Verdad? De la Fuerza Armada, ahí estuvo el ministro de la Defensa, y también, ¿cómo se llama?, por parte del Ministerio de Seguridad Pública. En conclusión, para mí, en esta línea, y es el primer tema que estamos viendo, sí, lo dije en mi primera línea, descarto completamente que esto tenga que ver en este momento con cuestiones políticas. Lejos de eso, yo sí creo que es el momento en que los políticos, y ojalá, y esta es una pequeña, no solamente recomendación, sino que lo hago como ciudadano, pero sobre todo salvadoreño, señor presidente, usted es el llamado para que busque, óigase bien, ¿verdad?, ese consenso, pero sobre todo que usted lidere para que se pueda pedir una reunión con los otros dos presidentes, hombre, tanto el de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo el de la Asamblea Legislativa. El señor presidente de la Asamblea Legislativa hizo una acción positiva cuando él recién había recibido, ¿verdad?, su pedido de legislación. Él lo fue a visitar a usted y usted muy amablemente pues hasta le formó, ¿verdad?, toda la que para que le tocaran ahí los acordes de acuerdo a la investidura que tiene. El punto mío es, háganlo ahora, estamos todavía a tiempo, ya no estemos dando ese ejemplo de que estamos peleando. ¿Y quiénes pelean? Los poderes del Estado, que son lo que nosotros, inclusive lo decimos, no solamente con personas que tenemos alguna experticia, sino que en mi caso como ciudadano, como abogado, como militar y alguien que vivió la guerra 18 años.
¿Cuál es el punto? Hoy es el momento de buscar los consensos para salir adelante. No nos cabe duda de que van a prorrogar 15 días más. No nos cabe duda de que vamos a llegar hasta el 16, 18 de mayo en esta cuarentena. Y lo he dicho siempre en los programas. Esto va para la gente que nos ve. Si no tienes necesidad de salir de tu casa, no salgas, quédate en casa. Ya también hemos estado viendo, y óigase bien, porque también hemos dicho en otros programas, y lo dije, y no me arrepiento, ya el presidente, óigase bien, también se permitió hacer asesorar por la NEP, de lo cual lo miraba como adversario, entre paréntesis enemigo. Ahora el señor Luis Cardenal se siente satisfecho de lo que han logrado, pero perdonen, llegó demasiado tarde. ¿Por qué? Porque aunque estén buscando inicialmente dinero dentro de los 2.000 millones, no los encontramos, hombre. Asimismo hoy en otros 1.000 millones. Y de esa manera, hoy lo voy a decir, primera vez que lo voy a tocar, los hemos dormido, ¿verdad?, con respecto a la alimentación, a la seguridad alimentaria. Sabemos de que ayer han empezado a repartir los paquetes agrícolas. Los que estén en ese rubro, que también lo conozco un poco, sabemos que ya estamos tarde. En conclusión, en todo lo que estamos viendo, hemos dicho, y de parte mía, que no veo que haya una vinculación en la parte política con este despunte con respecto a la alza por parte de las maras. Sí creo profundamente de que nos dormimos los laureles con respecto al actuar y a tener vigilancia y sobre todo inteligencia con respecto a las entidades que deberían de haberlo hecho. Y tercero, este es el momento de buscarle cuáles son los que debemos tratar de hacer para que todo este grupo de salvadoreños puedan ser, óigase bien, reinsertados en la sociedad, porque siempre lo estamos viendo con una gran estigma a todos los mareros, y hay que decirlo en este volado, no todo el que anda a un tataje es marero, ¿verdad? Así es lo que, no solamente lo estoy viendo, por supuesto de que hay otras aristas en la parte de la seguridad ciudadana, Ajá. ¿verdad? Sí, eso que retomo al final, la seguridad ciudadana, quizás para enlazarlo, importante también no perder de perspectiva que quizás por tradición histórica en nuestro país siempre solamente se le había dado persecución del delito a las estructuras criminales. Sin embargo, para lograr a un largo plazo unos resultados más óptimos, se necesita trascender a un modelo de seguridad ciudadana, inclusive implementar medidas de criminología ambiental. Cuando no se tiene esto, cuando lo que conlleva la recuperación de espacios públicos, que se conoce como prevención situacional del delito, cuando también se realiza la prevención social del delito, son elementos, son aristas que van abonando a la persecución como tal. Es decir, que no solamente el gobierno se va a limitar a la persecución, sino que a ir edificando estos elementos que van generando un entorno más amigable, más seguro y de mayor pacificación. ¿Por qué? Porque la criminología ambiental tiene que ver con ello, el entorno defendible. Cuando las zonas me permiten delinquir, el delincuente lo hace con gran facilidad, y eso, estimado, lleva muchísimo tiempo. Básicamente el tiempo estipulado son de 8 o 10 años. Es decir, el gobierno está comenzando. Para cimentar esos elementos hace falta apoyo de gobiernos locales, apoyo de la oposición, empresa privada. Es decir, que en este momento, previo a la pandemia del COVID-19, se iniciaba apenas con la persecución del delito, que es la primera fase. Ya y es la fase natural. Exacto, es bastante ingrato a estar acusando en este momento que no se tiene plan control territorial, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que son diferentes facetas, y lo peor que vienen a acusar partidos políticos que en el pasado los han estado vinculando a pandillas, que hay un supuesto financiamiento, cuando el Triángulo Norte se recrudeció la violencia con la mano dura, súper dura, que no dio un resultado efectivo. Es decir, ellos fracasaron en ese aspecto y hoy obviamente buscan una raja política de cara a las elecciones del 2021. No, y mira, esto es más delicado, porque fíjate de que, y aquí lo dije porque yo en el primer punto de mi línea de esta mañana, que no lo veo vinculado a la parte política, porque cuando en el Senade, ¿verdad?, se aglomeró la gente, y muchos de ellos dijeron, mire, le damos tanto tiempo al señor presidente para que haga esto, los capturaron. Ya fueron, ¿verdad?, a su audiencia inicial. Lo primero que dijo, y aquí lo voy a repetir, tanto el señor Conan Castro, ¿verdad?, lo dijo también el ministro de Trabajo, ¿verdad?, esto está vinculado a lo político, tenemos las pruebas. No, mire, uno debe de ser un poquito, y como lo voy a decir, por respeto a usted, por su investidura de ministros, ¿verdad?, ser responsables, hombre. Si esto hubiera sido cierto, no solamente hubiéramos sacado raja política por parte de ustedes, sino que lo hubieran hecho ver no solo una vez. El detalle es que hay situaciones que no se nos podemos nosotros, dígase bien esta palabra, ¿verdad?, dejar pasar. Y eso es lo que yo le he llamado, y ese ha sido mi segundo punto, zapatero a tu zapato. Señor director de la PNC, usted tiene una responsabilidad grande
¿verdad? Y usted lo está viviendo. Por lo tanto, cada vez que en el empleo del personal usted lo puede limitar para dedicarse a lo que debe hacer, hágalo. Y lo va a hacer siempre de buena forma, como se nos enseñó en la escuela militar. ¿Qué quiero decir con esto? Y las muestras están. Y tomé de ejemplo nada más el cordón sanitario en San Salvador, porque ya no quiero hablar de los otros, que se dio allá en La Libertad, que todo el mundo sabemos, de que inclusive trajo a consecuencia, estamos por ver el siguiente capítulo, ante la no comparecencia tanto del ministro de la Defensa como el ministro de Salud ante la Fiscalía, porque fueron citados por el señor fiscal, producto de haber llevado una acción que a todas luces aparentemente era de acción positiva, pero se nos vuelve de una acción negativa. Luego pues lo hemos visto en San Salvador y después de eso algunos otros alcaldes, ¿verdad? Como el de San Luis Talpa, pidiendo, ¿verdad?, ese auxilio que le mandaran a la autoridad. No, miren, hay que verlo y hay que decirlo. Cada cosa en su momento, pero sobre todo en su lugar. Así que ante los repuntes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que están haciendo, pero también tener claro de que a la par, ¿verdad?, tenemos algunas cosas que no solamente se los limitan, sino que también están dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de la ley. Y una de ellas es de que independientemente se les quiera cerrar todas las celdas o hacerle creer a todos los que ya están detenidos, no es cierto que todos están en esa línea. Así que ahí hay que tener cuidado. Conclusión para esta primera fase en este momento. Creemos nosotros oportuno que así como se permitió de llevar a cabo una mesa técnica en el campo, óigase bien, para tratar de ir escalonando cuando la economía se reabra, también es el momento de crear mesas técnicas con respecto al concepto de seguridad nacional y sobre todo, ¿verdad?, en el caso de la defensa nacional. Porque estamos claros que también este componente, y ese es otro que es parte de lo que yo quiero concluir esta mañana y lo voy a decir ya, lejos de cualquier actividad, óigase bien, que pueda emplear cualquier clica o cualquier parte de maras, como quieran llamarse, Mao, Locos, Salvatrucha, M13, está detrás, que siempre lo ha sostenido, ¿verdad?, el narcotráfico. Y ese sí es crimen organizado, y ese sí es peligroso, porque ese no está descansando, ese está viendo. Entonces aquí está el ejemplo que hay que decirlo. Como todos hemos estado empleados en el COVID, quiere decir que hemos dejado ahorita más las rutas para que pase eso. Y ya nos vamos a dar cuenta un día de estos, que sin querer queriendo, en el mismo alta mar, ¿verdad?, va a volcar alguna lancha y va a aparecer en alguna de nuestras playas cantidades de alijos. Conclusión, machete, ¿verdad?, estate en tu vaina, pero zapatero a tu zapato. Bueno, miren, siento que pues, han sido extensos los conceptos que ustedes han vertido, pero no sé si la población entiende lo que ustedes están diciendo, porque la verdad de las cosas es de que hemos visto videos, hemos visto procesos abiertos en contra de políticos que ha quedado a la luz pública, sí, que han negociado con grupos criminales de pandilla. Entonces, sí, el tema es aquí hasta dónde, hasta qué porcentaje estamos frente a una situación en donde hay un manipuleo, ¿verdad? Sí. O simple y sencillamente está la respuesta que ustedes plantean en el sentido de que esto es una reacción de las maras ante la represión y las medidas adoptadas en la fase 1 del Plan Control Territorial, ¿verdad? Sí. Entonces, eso habría que analizarlo, profundizarlo más. Y estamos viendo en pantalla este video donde el presidente de la República inclusive comentó este video en donde ya una de las pandillas se está manifestando. Y también está poniendo algunas condiciones. Y miren qué interesante en este video, porque lo primero que ellos hacen referencia es un llamado a los, óigase bien, a los organismos internacionales, sí, y a los que protegen los derechos humanos. Habría que ver la veracidad del video, aunque el presidente de la República cuando dice que ya una de las principales pandillas se retracta, le está dando beligerancia, o sea, lo está dando por auténtico, lo está legitimando. Y si podemos, Santa, escucharlo antes de irlo a la primera pausa, sería bueno para que lo comentemos. O ¿sabes qué? Vamos a la pausa, escuchamos este video, porque hay otro video donde se ve a miembros de grupos criminales mandando ciertos mensajes que fue captado por una de las cámaras en uno de los reclusorios, donde, para mí es un video escalofriante, ¿verdad?, de cómo se están comunicando. Sí. Porque ahí es donde sí ya les compro a ustedes, mira.
Ahí es donde ya les compro a ustedes lo que están queriendo esta mañana vender. Digo vender sin el ánimo de ser Sí, peyorativo, ¿verdad? claro. Y es que las pandillas están mutando y están Siempre buscando, han mutado. sí, y están buscando maneras de cómo comunicarse para poder mandar sus órdenes hacia el exterior. El presidente dijo que ya descubrieron cómo, ¿verdad? Que es con los pandilleros que están saliendo libres. Y cuando tú ves ese video, se están buscando otras maneras de comunicarse. Porque la telefonía se la cortaron. Sí, completamente. ahorita eran, pero te dejen claro que ese video Exacto. están buscando otras maneras de Y poder ese video comunicarse. sí podemos dar la certeza de que viene de una fuente Ese sí. confiable. Yo el otro No, día- ese sí, porque ese, No, ese fue o tomado sea, por una cámara. A eso voy, es decir, de que El tenemos otro la no, certeza- pero cuando el presidente lo toma y lo comenta, ahí hay una especie exactamente. de beligerancia o de legitimidad. o de legitimidad. Vamos a la pausa porque ya son las 7:18 y realmente nos hemos extendido en esta primera parte, ¿verdad? Que gracias, ya regresamos.